Bueno, buen día a todos, ¿cómo andan? Vamos a empezar con la clase de hoy que la da la doctora María Paz Cabré del Hospital Español sobre clasificación molecular en cáncer de endometrio. ¿Quieres empezar, Paz? Dale. Bueno, buenos días a todos. Bueno, como dijo Fran, mi nombre es María Paz Cabrer, yo soy fellow de oncoginecología del Hospital Español. El tema que me compete dar en el día de hoy es sobre la clasificación molecular en el cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio ha variado un poco las indicaciones y indicaciones terapéuticas a lo largo del tiempo, partiendo desde el 1983 sobre la clasificación de Bookman, luego la incorporación en el 2013, la TCGA, y luego en el 2020 el consenso PROMIS y Transportec, y las últimas guías actuales hasta el 2025 de FIGO a ESGO-ESTRO, en el cual han cambiado las indicaciones y opciones terapéuticas. Voy a ir desarrollando cada una de ellas, cómo fueron modificándose a través del tiempo. En primer lugar, la clasificación de Bookman, que si bien conocemos, esta clasificación lo que hacía era subdividir el cáncer endometrio en dos grandes grupos, en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 eran aquellos que eran de mejor pronóstico, que eran más que nada los tipos endometroides. Se representaban quizás a poblaciones de alto índice de masa corporal, diferenciándolo de pacientes que eran de tipo 2, en el cual la histología eran de alto grado. Acá más que nada se encontraban los tipos histológicos serosos, células claras, y los endometroides de grado 3. Eran menor frecuencia, pero estos tenían un peor pronóstico. Posterior a esto, en el año 2013, la TCGA define subcategorías basadas en lo que es la arquitectura genómica. Y esto lo que permitió es informar sobre una evaluación creando una multiplataforma molecular, considerando un grupo de pacientes con cáncer de endometrio, que fueron 307 de tipos endometroides y 66 de tipo seroso, en el cual hizo una combinación de secuenciación del genoma completo y del exoma, y además aplicó ensayos de inestabilidad de microsatélites y un análisis de las copias. Y a partir de esto pudo dividir cuatro grandes grupos: los ultramutados, los hipermutados, los de bajos números de copias y los de altos números de copias. Se pudo identificar que aquellos de ultramutación, que son los POLE, eran de menor frecuencia. Luego teníamos los hipermutados, que era inestabilidad microsatelital, en segundo orden de frecuencia, y aquellos de bajo número de copia eran los de tipo seroso, diferente a los de, perdón, bajo número de copia, los de tipo endometrioide, diferente a los de alto número de copias, que eran los de tipo seroso. Se pudo evaluar en este análisis que la progresión libre de enfermedad varía bastante de estos cuatro grandes grupos, identificando que aquellos de los polé ultramutados tenían un pronóstico más favorable, diferentes a aquellos de bajo número de copias, e incluso un pronóstico intermedio en aquellos que eran hipermutados. Además, se pudo evaluar si había genes que podían estar implicados en estas cuatro grandes grupos, y se vio que estos genes eran, la verdad, eran bastante diferentes en cada grupo molecular, como vemos en la tabla de la derecha. En tercera instancia, lo que se pudo validar es el consenso PROMIS y también la iniciativa Transportec, en el cual esto se basó más que nada en desarrollar clasificadores pragmáticos que podrían darnos la utilidad y la herramienta de utilizar una medida, digamos, que sea de menor costo y que sea clínicamente aplicable para identificar estos cuatro subtipos moleculares. Esto se basó en enfocarlo en detectar lo que es la mutación del POLE y la inmunohistoquímica, para evaluar lo que son las proteínas de reparación de desajuste y el estado del P53. Esta iniciativa se basó en un grupo de 509 pacientes, en el cual partió de la base si la paciente era proficiente o deficiente de MMR, y vemos que las pacientes que eran, si eran deficientes, ya se agrupaban en un grupo, y aquellas que tenían que sean proficientes o intactos, se evaluaba el estudio del POLE. Si el POLE era positivo, era mutado, se consideraba polemutado, y si era wild type, lo podíamos dividir en P53 aberrante o P53 wild type. Estos grandes cuatro subgrupos se volvieron a analizar y se realizó un estudio sobre la sobrevida global, como también la presión libre de enfermedad, y se pudo determinar que coincidía un poco con el pronóstico que veíamos anteriormente, donde aquellas pacientes con P53 aberrantes tenían una sobrevida global mucho menor que aquellas pacientes con la mutación del POLE. Y siendo de pronóstico intermedio de respecto a la sobrevida global, las pacientes con deficiencia de MMR. Respecto a la iniciativa de Transportec, en este estudio lo que incluyeron fueron pacientes que
eran de histología de endometrioide, pero todas aquellas de alto riesgo dentro de esta histología. Se evaluó la sobrevida libre de enfermedad, se determinó que la sobrevida libre de enfermedad a 5 años fue del 93% para las pacientes con polemutados y del 95% para MMRD, frente a 42% en las P53 mutados y el 52% para el grupo en específico. Respecto a la sobrevida global a los 5 años, fue del 93% en las pacientes con polemutado, del 63% para el grupo MMRD, del 40% para las pacientes del grupo P53 mutado y el 61% para el grupo en específico. También se evaluó lo que fue la metástasis a distancia y vemos que las pacientes con el polemutado y la MMRD no tenían metástasis a distancia, por lo tanto decimos que es un buen pronóstico, y las pacientes con mutación del P53 tenían metástasis a distancia en un 50% y las pacientes del grupo en específico en un 39%. La aplicación de este perfil molecular de la TCGA también evalúa y nos orienta a partir de estos datos cuáles serían las consideraciones del tratamiento específico para cada subgrupo molecular. Identificando que las pacientes polemutados se podría desescalar el tratamiento y hacer una observación. En estos casos, en pacientes que tengan MMRD, se podría orientar a hacer un tratamiento inmune. Y las pacientes del grupo inespecífico se podría considerar, teniendo en cuenta los receptores estrógenos. Sin que se brindara, está bien. No sé por qué no corrige. A pacientes que tendrían los receptores estrógenos positivos, la terapia endocrina podría ser una alternativa, y las pacientes de P53 aberrantes se podría considerar en primera instancia también poder estudiar lo que es el marcador HER2 y realizar tratamiento con quimioterapia. Como cuarto punto, las guías europeas fueron modificándose a medida que se fue adaptando y evaluando esta clasificación molecular a nivel de pronóstico y demás. Si bien ya la del 2023 teníamos la clasificación molecular y nos identificaba en grupo de riesgo, actualmente, el año 2025, salen las últimas guías y actualizaciones, y en el cual nos puede definir, nos puede subclasificar al cáncer de endometrio en estos 4 grandes grupos y además en grupo de riesgo. Y cada riesgo específico nos orientaría a un tratamiento específico para cada paciente. Como podemos ver acá, el grupo verde son aquellas que se identifican como bajo riesgo, el grupo amarillo serían las pacientes de riesgo intermedio, las de grupo naranja, riesgo intermedio alto, y las de grupo rojo, grupo de riesgo alto, en el cual cada uno tiene un tratamiento específico a considerar. Y vemos que las casilleros de color gris o celeste, la verdad que no hay una evidencia que pueda justificar o que pueda orientarnos a realizar un tratamiento específico para este grupo de pacientes. Voy a hablar un poco sobre la clasificación múltiple, en lo que es la clasificación molecular, los factores pronósticos y un poco cómo es la distribución histológica en cada subgrupo. Respecto a la clasificación múltiple, lo que debemos saber y que es importante es que hay un grupo de pacientes dentro del cáncer de endometrio que pueden tener dos subgrupos moleculares. Y lo que se debe tener en cuenta y considerar es que las pacientes que tengan MMRD con el P53 aberrante se debe considerar como MMRD deficiente, y aquellas pacientes que tengan el polemutado con P53 aberrante se deben considerar como polemutado. En este análisis que se partió de la corte del trabajo de Portek, se pudo evaluar el pronóstico de estas pacientes, identificando este análisis de los subgrupos moleculares, y se vio que fue favorable en pacientes con la mutación del P53, fue intermedio para el grupo de inestabilidad microsatelital y el grupo inespecífico, y fue favorable para las pacientes con el polemutado, tanto en las recurrencias locales como a distancia. Y se pudo ver que en pacientes que tenían polemutado con el P53 aberrante no habían desarrollado recurrencias. Y además, como factor pronóstico, se vio que las pacientes P53 mutados y con invasión linfovascular sustancial fueron factores pronósticos más fuertes para la recurrencia loco-regional a distancia y la supervivencia general, y que más del 10% de estas pacientes presentaban L1CAM como factor pronóstico para la recurrencia a distancia y la supervivencia general. Y además que la inestabilidad microsatelital era un pronóstico de recurrencia a distancia y sobrevida global, y que el estado de la mutación del exón 3 de CTNNB1 era un pronóstico de recurrencia a distancia. Esto se puede ver en esta tabla. Este trabajo lo que demuestra y lo que se estudió y evaluó era si había concordancia con la muestra de la biopsia endometrial con el estudio final de la pieza histológica, y se pudo ver que tenía alta sensibilidad y especificidad en poder
determinar la clasificación molecular mediante la biopsia endometrial, no había diferencias entre ellos, y sí analizaron también si había diferencias o no con el grado y la histología del cáncer de endometrio, y se vio que si bien había una concordancia respecto a la histología y el grado tumoral, no era tan específica y certera como el estudio molecular con la biopsia endometrial. Por lo tanto, como conclusión nos dice que la biopsia endometrial sería suficiente como para poder hacer el análisis del estudio molecular. Respecto a la distribución histológica, podemos ver que las pacientes del grupo en específico eran más representativos en el grupo de tipos de endometriosis tipo 1 y 2 y también en aquellas de carcinoma de células claras. En las pacientes del grupo MMRD vemos que era bastante heterogéneo, no había un grupo que, digamos, sea más específico en nivel de porcentajes, y se pudo distribuir tanto en endometriosis tipo 1, 2 y 3, también se pudo ver en tipos de carcinosarcoma, en desdiferenciado e indiferenciado, y vemos que las pacientes del grupo polemutado, si bien la frecuencia es baja, los tipos de endometriosis 3 y el desdiferenciado eran los más representativos, y en aquellas pacientes con P53 aberrante, los grupos de histológicos serosos y carcinosarcoma eran aquellos más representativos. Bueno, ahora terminando un poco toda esta introducción, voy a hablar de cada subgrupo específico con algunos datos a considerar dentro de ellos. El primer grupo que voy a mencionar es el grupo POLE, en el cual, a modo recordatorio para tener en cuenta, este subgrupo se observa entre el 5 y el 15% de la población, generalmente se presentan en pacientes más jóvenes, pueden ser endometrioides de alto grado, pero no quiere decir que sea exclusivo, generalmente también son en estadios tempranos y tienen un pronóstico excelente. Estos tipos de tumores son de excelente pronóstico justamente porque presentan mayor densidad de los linfocitos infiltrantes tumorales, tienen un infiltrado de las células T citotóxicas CD8 con probable actividad citolítica y tienen un enriquecimiento significativo de las vías inmunitarias y una firma de infiltración tumoral de células T de 200 genes altamente específicas en lo que es el cáncer de endometrio con mutación POLE. Además, tiene una expresión significativa también en el gen CD8A y otros marcadores de diferenciación y efectores citotóxicos de las células T. Las mutaciones POLE son 358 mutaciones, pero 294 se consideran patogénicas. Dentro de ellas, la más representativa, en más de un 50%, es la P286R. En este subanálisis y análisis molecular, vemos que a nivel de distribución, respecto a las pacientes con inestabilidad microsatelital, las pacientes con POLE mutado, que son estas de color azul, eran en baja frecuencia en estas pacientes particularmente, y respecto al estadio FIGO, se representaban, si bien el porcentaje es bastante escaso, el estadios 1A, 1B y 13-2 en un porcentaje mínimo, pero sí eran significativos en estas pacientes. Y además, cuando los evalúan en pacientes FIGO, G1, G2 y 3, eran más representativos en pacientes con tipo G1. Respecto a la sobrevida libre de enfermedad y global, vemos que las pacientes polemutados tenían mayor sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global, y se pudo ver en estos grupos que había mayor nivel de infiltración de los tumores, tanto en células T CD8, en las células T de memoria activada CD4 y también en las células T foliculares HELPE y las células T gamma delta. Esto nos resalta otra vez el pronóstico favorable de estas pacientes. En este análisis, que se basaba en más de 49 artículos, en el cual reclutaron todas las pacientes con la mutación POLE, se pudo observar que no había diferencia entre ellas, entre el grupo histológico, tanto endometroide como no endometroide, no había relaciones significativas entre la mutación POLE con la invasión linfovascular, el estado ganglionar y la estratificación de riesgo clínico, la terapia ayudante. Había mayor expresión en esta etapa más temprana, invasión bimetral más del 50%, se presentaron en el grado más alto, grado 3, y tenían mejores resultados clínicos con el análisis de supervivencia, incluso en aquellos de alto grado, y también que podrían provocar una respuesta antitumoral, como dijimos anteriormente. Esto es un poco para rever la sobrevida global de estas pacientes, y vemos que en ambos cuadros esta era de un pronóstico favorable en esta revisión sistemática y metaanálisis. Bien, ahora
continuando con el segundo grupo, que es MMRD o hipermutados. Este grupo de pacientes representan un 25 a 30% de todos los carcinomas. Se caracterizan por la pérdida de la expresión de una o más proteínas MMR. La mayoría son esporádicos. Histológicamente son heterogéneos, con mayor frecuencia de los tipos endometroides. El 75% de los carcinomas desdiferenciados o indiferenciados presentan MMRD. Existen 3 razones principales para tener que evaluar este subgrupo. Una de ellas es que nos permite detectar el síndrome de Lynch, nos da una información pronóstica para la evaluación del tratamiento y una predicción de la respuesta a los inhibidores del punto de control inmunitario. Esto se da más que nada porque pueden expresar lo que es la PDL1 en sus membranas y los linfocitos infiltrados presentan proteínas de punto de control reguladoras positivamente como PD1, que es la proteína 4 asociada a linfocitos T citotóxicos, y el gen de activación de los linfocitos T. Además, como a considerar, las guías recomiendan realizar este estudio a través de la inmunohistoquímica y evaluar el estado de MMRD nos podría identificar y orientar en aquellas pacientes que podrían beneficiarse con lo que es la inmunoterapia. La TCGA, además, lo que han evaluado a lo largo de este tiempo es que dentro de este subgrupo podría haber diferencias en los resultados con algunas inmunoterapias específicas. Por lo tanto, resalta la necesidad de estratificar los biomarcadores dentro de este subtipo molecular debido a que ha habido algunas diferencias en resultados clínicos en este subgrupo de pacientes. No puedo dejar de mencionar el estudio Rubí, en el cual lo que se hizo en este estudio, si bien no voy a hablar sobre el tratamiento, es evaluar a las pacientes que eran deficientes y proficientes de MMR con el agregado de dostarlimab a los platinos, y se pudo ver que en este grupo de pacientes deficientes la sobrevida libre de enfermedad como global era mucho más favorable en las pacientes deficientes con el agregado del dostarlimab. En otros esquemas también podemos ver lo mismo, en el cual compara proficiente y deficiente. Esto resalta más que nada la utilidad de la inmunoterapia en estas pacientes. El otro estudio, que fue el J018, en cual agrega el pembrolizumab en todas las pacientes, tanto proficientes y deficientes, se puede ver que específicamente el pembrolizumab sí tenía una respuesta favorable tanto en pacientes deficientes como proficientes. El tercer grupo que voy a mencionar es la alteración del P53. Lo que es importante determinar en la mutación del P53 es que no se debería informar como P53 positivo o negativo, sino se puede determinar de diferentes maneras. Una de ellas es el wild type y otra de ellas es cuando está mutado aberrante, en el cual se basa en que la marcación sea nuclear difusa y homogénea en más del 80% de las células tumorales, que tenga un patrón null o que tenga un patrón citoplasmático. Cuando se consideran estos 3 puntos, ahí se podría considerar que el P53 sería aberrante o mutado. En este subgrupo molecular vemos que hay alteraciones genéticas más frecuentes, siendo una a caracterizar que es el HER2 en un 24%, en el cual nos va a servir y nos va a dar importancia en el momento en el cual tengamos que elegir un tratamiento específico, y que también se vieron subtipos histológicos diferentes en lo que es el porcentaje, y vemos que las pacientes con los grupos tipo seroso eran más representativos en esta corte. Respecto a la histología de este subgrupo molecular, vemos que también los grupos, la histología de carcinosarcoma era bastante frecuente en estos casos, y también los tipos de células claras. En este cuadro de la derecha vemos la supervivencia libre de enfermedad, en el cual comparan pacientes que tenían P53 aberrantes con otros subtipos, y vemos que aquellas que son las de grupo rojo, que son las P53 aberrantes, la supervivencia libre de enfermedad era mucho menor, diferente a los otros subgrupos moleculares. En este trabajo lo que evalúa e incluye fueron pacientes de bajo grado con estadio 1, pero que tenían el P53 aberrante, y se pudo ver que aquellas pacientes que eran P53 alterado respecto a pacientes de grupo inespecífico, la sobrevida libre
supervivencia libre de enfermedad como global era mucho más favorable en los otros grupos histológicos respecto a las pacientes con P53. Además, se evaluó también la recurrencia de enfermedad en este grupo de pacientes y vemos que a distancia tenía un mayor número de recurrencia en este grupo y además también se pudo ver que en un menor porcentaje había recurrencia a nivel pélvico, pero la distancia eran las de mayor significancia. Además se determinó que en pacientes P53 aberrantes con un G1 y G2 de tipo endometrioide se representaban pacientes de mujeres de mayor edad que tenían un bajo índice de masa corporal, que tenían estadios más avanzados de la enfermedad y tenían peores resultados en la sobrevida comparados con las pacientes P53 wild type. No- Otro de los estudios importantes que fueron evaluados en el PORTEC-3 fue en el cual evalúa tanto la supervivencia libre de enfermedad como global en pacientes P53 aberrantes, en el cual compara la utilidad de la radioterapia con el agregado de la quimioterapia y se ve que en pacientes P53 aberrantes, que son, como dijimos anteriormente, de peor pronóstico, el agregado de la quimioterapia les favorecía notablemente en la sobrevida global como libre de enfermedad en este grupo de pacientes. Y para ir finalizando, el último grupo es el grupo inespecífico, así se denomina como número de copias, de bajo copias, en el cual representan el 50% de los carcinomas de endometrio. La mayoría son tumores de bajo grado, en estadio temprano y de tipo endometroide. Es diverso en lo que es la histomorfología y el pronóstico es intermedio. Dentro de este grupo, lo que es importante evaluar es el estado de los receptores, en el cual identifica si los receptores de estrógeno son negativos o positivos. Se pudo determinar y considerar que las pacientes tenían una sobrevida mucho mayor en pacientes que tenían receptores de estrógenos positivos comparados con aquellas pacientes que tenían receptores de estrógenos negativos. Además, se comparó si tenían alguna implicancia o alteración que las pacientes tengan el receptor de progesterona positivo o negativo, y la verdad que no hubo diferencia entre el receptor de progesterona en este subgrupo, y se pudo ver, como vemos en la derecha, que son los de colores amarillos, que las pacientes con receptores de estrógeno negativo versus positivo tenían mejor sobrevivencia libre de enfermedad con menor tasa de recurrencia en este subgrupo específico. En este otro trabajo, en el cual evalúan lo mismo, en el cual se estratifica el riesgo en pacientes con estrógenos positivos versus negativos, se puede ver que las pacientes con receptores de estrógenos positivos y de bajo grado se consideraba un grupo de bajo riesgo comparado con aquellas de receptores de estrógeno negativo, en el cual eran considerados de alto riesgo. Y bien, con toda esta información, una de las preguntas que nos planteamos a la hora de analizar la clínica y estudiar cada paciente específico es si la clasificación molecular podría prever el estado ganglionar. Uno de los estudios que fue el SENECA, en el cual evalúa la tasa de afectación del ganglio centinela en los diferentes subtipos moleculares, se puede ver que las pacientes con MMRD y P53 aberrantes tuvieran 1,6 veces más chances de tener afectación del ganglio centinela. Este trabajo que les ENDOSRIC 2, en realidad lo que estudió y evaluó y se pudo analizar a través de plataformas, son diferentes algoritmos en el cual fueron haciendo bastantes ramas y uniendo todas las variantes dentro del cáncer endometrio, incluyendo lo que es la histología, la invasión linfovascular, el grupo molecular, algunos genes específicos, la invasión biometrial dentro de ellas, y lo que quieren armar es una plataforma final con todo este análisis en el cual nos podría predecir qué pacientes podrían no tener la necesidad de estudiar el ganglio centinela, considerando que algunas de las pacientes son obesas y quizás el estudio y la identificación de él sería un poco más dificultoso, si bien la plataforma todavía no está habilitada como para tenerla en cuenta, pero bueno, la idea es a través de todo este subanálisis poder identificar este grupo de pacientes y a futuro quizás evitarnos de estudiar el ganglio centinela. Otra de las preguntas es cómo aplicamos el estudio molecular en nuestro medio, sabiendo y considerando que la mutación POLE es un poco dificultosa en nuestro medio, y las guías británicas consideran y tienen en cuenta algunos grupos en el cual no sería recomendado realizarlos y en algunos grupos que no deberíamos saltearnos esta posibilidad. En pacientes que tengan
MMR anormal y P53 anormal, serían recomendadas realizarlas, y en el grupo 3, que es el verde, también serían recomendadas realizarlas en pacientes que serían estadio 1-2, no endometrioides, o que sean endometrioides grado 3, y que tengan afectación linfovascular, o en aquellas pacientes inespecíficas con receptores estrógenos negativos que tengan afectación sustancial de la invasión linfovascular o que sean estadio 1B y 2. El Consenso Colombiano también plantea esta modalidad de no empezar a estudiar con el POLE, sino dejarlo para algunos grupos específicos, y recomienda solicitar a todos los cánceres endometriales estadio 1-2, excepto los de bajo riesgo, o en estadios 3 y 4 sin enfermedad residual. Las guías del 2025, las últimas recomendaciones, lo que sí recomiendan es iniciar con el estudio POLE en caso de que sea posible. Y con toda esta información, lo que es importante considerar es que si podríamos desescalar un poco el tratamiento o personalizar el tratamiento. Hay algunos resultados que todavía no los tenemos, que quizás van a estar más adelante, en 2027, 2029, donde vamos a tener un poco más de esta certeza a la hora de considerar el tratamiento específico para cada paciente. Bueno, con todo esto llegamos a las diferentes conclusiones. Una de ellas es que la clasificación molecular es el nuevo estándar en las guías internacionales sobre el manejo de cada paciente, redefine el pronóstico más allá de la histología, mejora la reproducibilidad diagnóstica y ayuda a reducir el tratamiento en algunas pacientes, como así también garantiza que quienes necesitan reciben una terapéutica adecuada. Además, representa un paso hacia un tratamiento de cáncer de endometrio más personalizado y potencialmente menos invasivo. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, Paz, muchas gracias. Muy buena la clase. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Doctor Franco prendió su micrófono. Hola, acá estamos, buen día. Bueno, muy bien, Paz, un tema difícil para explicarlo. Está cargado de muchísima información y bueno, el tema es ir buscando cuestiones prácticas de todo esto y aplicabilidades, ¿no? Algunas cosas que podría mencionar son que el poli, que es lo más caro y tal vez, como dijiste vos, uno de los puntos de choque que tenemos para países en vía de desarrollo, si uno lo utiliza o lo pide de manera inteligente, puede obviarlo casi en el 65% de las veces, tal como lo demuestra el estudio de Aline Teichhoek a través del Promise Transportec, en donde ella demostró que hay ciertos grupos donde se podría obviar. Con respecto al consenso colombiano, yo estoy un poco en desacuerdo en cómo califica para pedir el poli, y estoy más de acuerdo con Inboden y Betela, que dicen que no tendría mucho sentido pedir poli en estadios 3 y 4, que si te fijas en el colombiano, lo piden porque poli no puede desescalar tratamientos en estadios avanzados. Y no tiene mucho sentido saber si está positivo o no, si vos tenés un estadio 3 o la enfermedad está progresada. Entonces ese es un grupo donde podría evitarse claramente. El poli hay que hacerla o pedirla en pacientes, porque cuesta $330 y hay solamente 2 centros en Argentina, el Grupo Oroño y Argentech, que lo hace. Y es todo un lío pedirlo, si bien se puede hacer, no es todo un trámite. Hay que focalizarse en las pacientes de alto riesgo que puedo desescalar, es decir, las que tengan estadio 1 o 2, enfermedad de alto riesgo, es decir, con invasión vasculolinfática difusa, G2, G3, más de estadio 1A y las variedades especiales. Ahí, en ese grupo sí vale la pena pedirlo, sabiendo que no vamos a llegar más allá del 10%. Con respecto a MMR, vos habías dicho que entre un 25 y un 30% está mutado, es un poquito alto esa cifra, no sé bien de dónde está. La mayoría de los autores hablan de un 10%, no mucho más que eso. Y cuando está mutado, vos lo dijiste muy bien, hay que buscar pacientes que tengan síndrome de Lynch, y a las que tengan MSH1, MSH2 y PMS6,
esas sí van directamente a counseling genético, y las que tienen MLH1, como pueden tener una metilación esporádica, ese es mejor pedir prueba de metilación de MLH1 antes de mandarle a consejo genético. Y por otro lado, decir que MMR no modifica el estadio FIGO y solamente puede usar los EASI checkpoint en estadios avanzados y progresados, ¿sí? Es decir, estos son algunos de los aportes prácticos, de 50 aportes que podría hacer, pero no quiero acaparar ni quiero usar mucho tiempo. Es un tema difícil, es un tema que tenemos que seguir aprendiendo. Y por último, NSMP, es decir, sin características moleculares especiales, como bien lo dijiste, no solamente hay que ver los receptores de estrógeno, sino el grado de diferenciación, porque el 50% de la población de endometrio son NSMP, porque hay muchas cosas que no se saben, porque NSMP es como un global heterogéneo muy grande, donde se están viendo que la sobreexpresión de otros genes, no solamente un estrógeno negativo o un G3, podría ser de muy mal pronóstico y peor que el P53, sino que allá hay grupos que sobreexpresan el CTNNB1, el PTK y 3 o 4 genes más, que harían un grupo de muy mal pronóstico que se beneficiarían de quimioradioterapia concurrente. Es decir, tal como dice Leitao, frenemos un poco, dejemos de empujar un poco, porque hay mucho todavía para aprender, puesto que en nuestro grupo tenemos un 15 a un 20% de poli que están recidivando, como se están viendo en otras publicaciones. Así que bueno, habría muchísimo más para charlar y discutir, pero hasta acá llega lo que quiero decir y quedo a disposición si se quiere discutir algo más. Muy buen aporte, Gonzalo. ¿Alguien quiere decir algo más? Muy bien en el pase, la verdad, que siempre que con los chicos decimos cuando sean un tema que este es muy complejo, pero cómo profundizaste en el porqué de las clasificaciones, muy bien. Y como dato de color, que todo el mundo, se lo pregunta a vos, Paz, y lo pregunta a Gonza, en un estadio inicial, más que para saber el pronóstico, sin tener evidencia de ningún prospectivo, ¿para qué pedimos todo? Está buena la pregunta, y es en función de la sobreexpresión del P53. No me sirve Bien. poli, no me sirve MMR. Un P53 aumentado hace que una paciente que podría ser un 1AG1, que tiene hasta un 5% de posibilidad de estar sobremutado, y en una paciente con G2 tiene hasta un 10%, y eso le generaría un upgrade dentro de la clasificación de bajo riesgo a riesgo intermedio. Y si bien yo ya sé, y porque te conozco mucho, vas a decir que no hay ningún estudio fase 3, fase 4, que demuestre eso, ya en los retrospectivos, con los análisis retrospectivos del PORTEC 1 y el PORTEC 2, demostraron que las curvas de sobrevida se despegaban mucho al agregar radioterapia. Entonces, conociéndote es lo que tengo para decirte. No, pero ahí te voy a apoyar, Sonso, porque si vos te vas a los verdaderos trabajos prospectivos y randomizados, los altos riesgos sí se benefician exceptuando del endometrioide estadio 1 sería. Pero sí te apoyo. Lo que sí ya hay trabajos de inmunoterapia inicial, que es el Keynote 21, que no le fue tan bien como esperaban. Pero por eso es que están aprobados en progresados, que el agregado al pembro del Lotarlimab. Keynote 21 con el pembro, sí, mezcló todos los escenarios y no le dio tan bien. Sí sabemos que en avanzado y en recurrencia, MMD deficiente ya sabemos, y obviamente el Dual-E ya nos dio el escenario para el proficiente. Pero sí, muy bueno. Para agregar además inhibidores PARP. El DUO-E agrega inhibidores PARP. Sí, pero solo en el proficiente podrías agregarle, no en el deficiente, porque el 80% del DUA-E eran proficientes. Y otra cosa, ¿quién le pide acá ER2 a las pacientes con cáncer de endometrio? El ER2 debe pedirse en P53 aberrante y sí, hay que pedirlo. Lo que pasa es que hay que ver si después te van a aprobar el estudio que demostró que el
el Destiny Pan Tumor, que demuestra que el agregado de deruxtecan al trastuzumab mejora muchísimo las curvas de sobrevida para los que están sobreexpresados en 3 cruces, pero todavía no está, digamos, autorizado en Argentina, pero dicen que es un hecho que en breve se autoriza el deruxtecan para 53 mutados. Ayer tuve una charla con Ana Wakin, justo Sí. respecto a eso, y ella habla que obviamente como están en muchos tumores, el que más demostró fue cervix y endometrio, y en ovario un poco menos. Pero bueno, es una opción, y si vos hablas con los oncólogos todavía es un fase 2, ¿no? Por lo tanto, son nada más 40 pacientes por rama. Es decir, mostró el endpoint era respuesta, y tuvo muy buena respuesta, y los secundarios todavía no dieron, pero está bueno. Sí. Es una esperanza, yo creo que habría que pedirlo, salió hoy un póster, hoy en ESMO un póster, que es un predictor LR2 de respuesta, que bueno, ya tenemos biomarcadores predictores, pero bueno, todavía nada bien concluyente. Está la doctora Trujillo, que es la jefa de la señora Carlet, ¿quiere decir algo? No, la quería felicitar, una genia Paz. No, y quería hacer una pregunta, que nosotros tenemos caso y tenemos una conducta. Vos justo preguntabas qué sentido tiene pedir todo. Nosotros, bueno, en el hospital la verdad que por suerte, menos policía hace todo, incluso el ER2, que todavía no sabemos si nos sirve para algo o no, porque bueno, no prueban nada de drogas, pero bueno, quizás para un futuro. Pero ustedes, ¿qué hacen con los estadios 1, G1, endometrioide G1, G2, digo, sin invasión linfovascular, muscular, del miometrio, y que son en la biopsia inestables? ¿Le hacen los ganglios o no después del estudio Seneca? Digo, nosotros se lo hacemos el centinela, a veces nos cuesta un poco cuando de repente, como trabajamos con azul, no encontramos el centinela, por ahí es una linfadenectomía además, ¿no? Bueno, es congelar la pieza, pero si no tiene indicación de linfa, si ustedes igual le hacen por la inestabilidad la linfa o el centinela. ¿Me está preguntando a mí? No sé, a los que quieran decir, compartir. Yo creo que la definición de... nosotros seguimos con la linfa, y eso es retrasar en oncología. ¿Por qué? Porque es tener un conocimiento de una patología que puede ser biológicamente agresiva y que, si vos tenés eso, actualmente no te cambia nada, salvo que es un estadio 3, y podrías decir, bueno, le voy a hacer inmunoterapia. Perfecto. Inmunoterapia en pacientes sin enfermedad no tiene evidencia. Un poquitito de dostarlimab, si querés, muy pocas pacientes. Por lo tanto, no te cambiaría mucho si no tenés enfermedad medible. Entonces la pregunta es, ¿para qué le vas a hacer una linfa y no te cambia mucho y no tenés evidencia en lo que vas a hacer? Si te la convierte en un alto riesgo. Claro, digo, es por si encontrás un ganglio, ¿no? ¿Vos tampoco, Gonzalo, no le haces? Hola, ¿cómo andas? Bien, mira, está bueno lo que dice Fede. Nosotros por ahora, porque hasta que salga, creo, el Endo 3, seguimos haciendo la estadificación, pero se presta claramente a sobretratamiento. Justamente en la reunión que tenemos intersociedades hablamos de esto, porque se presentó dentro de los casos clínicos una paciente que tenía un 13-1. 13-1 es una micrometástasis en un ganglio centinela. Y a partir de ahí la paciente fue a quimio-radioterapia concurrente. Lo cierto es que ganglio centinela en endometrio no hay ningún trabajo que realmente demuestre que se afecte la sobrevida por estar positivo, ¿sí? Sobre todo en micrometástasis. Y hoy pasa a 13-1. Entonces, yo creo que el ganglio centinela en endometrio se va a ir agotando y el Endo 3 va a demostrar que realmente los que debe decidir la terapéutica para aplicar son los factores biológicos, y es lo que se viene diciendo en todos lados. Si uno lee bien ESGO, ESMO y NCCN, dicen que micrometástasis en endometrio, ningún trabajo demostró que afecte realmente la sobrevida. Eso por un lado. Por el otro lado, el estudio Seneca no aclara nada. No te dice que si podés hacer o que no podés hacer. La verdad que nosotros hoy lo hacemos porque vos podés tener un muy bajo riesgo. Y si yo no tengo el P53 por lo menos hecho, yo no sé si ese paciente es de bajo riesgo, de alto riesgo, realmente hasta que yo no tenga toda
los estudios en mano. Nosotros lo seguimos haciendo hasta el nuevo cambio de guidelines, pero tengo la misma sensación que Fede, que el centinela no sirve para mucho en endometrio. Pero esto es propio, no quiero que se extrapole porque lo pienso y estoy seguro que esto va a ser así, pero todavía me falta información. Lu, te hago una pregunta. Vos me preguntaste que vos le sacaste el útero y si después la restadifico. No, yo digo, me vino en la biopsia un G1, endometrioide G1, G2, sin invasión, en la biopsia de la histeroscopía. Tengo un cáncer endometrio que es un aparente bajo riesgo total. Pero en la biopsia ya viene que es inestable, porque en el niño le hacen el P53 y la inestabilidad. Entonces ahí digo, bueno, le hago, o sea, lo que haríamos clásicamente, la histerectomía, como nosotros tenemos resonancia de cualquier lugar, no nos guiamos mucho por la imagen, lo congelamos, y si es más del 50%, está la linfa perfecta. Ahora, si no tiene indicación por la invasión miometrial, nada, digo, ¿le haces el centinela o no? Y bueno, un centinela por ahí me parece que no es tan peligroso. Lo que nos sucede muchas veces es que el azul nos cuesta un poco encontrarlo, entonces si no lo encontrás le terminás haciendo una linfa y por ahí es una cirugía de más. Esa es la pregunta, digo, con la inestabilidad, si igual le investigan los ganglios. Yo te voy a ser sincero, creo que es innecesario hacerla. Nosotros nos rajamos las vestiduras diciendo que había que hacer linfadenectomía pelviana y lumboaórtica históricamente, cuando el porcentaje de KIP metástasis lo sabemos del 2009 con el trabajo a Burrutum. Y en el 2008 estaba TEC y decíamos, no, pelviana lumboaórtica peladita hasta las renales, ¿ok? Y ya sabíamos que no había que hacerlo y lo hacíamos. Y mucho después, y el porcentaje de KIP metástasis lo tenés del mismo tiempo. Después, ahora tenemos que los bajos riesgos tenían una sobrevida, que es lo que vos me estás diciendo, sin saber lo molecular. El bajo riesgo tiene una supervivencia y un pronóstico del 95% y al 5% le iba mal. Ponele que ese 5% que le va mal es esto que vos estás diciendo. No lo sabés porque no tenés la evidencia ahora. ¿Qué te cambiaría? ¿Vos le harías, qué le haría a esta paciente con un centinela positivo? Bueno, si tiene un centinela positivo, ya es una estabilidad. ¿Y quimioradio? Sí, quimioradio, y también tengo ya para hacerle el dostarlimab, digamos, ¿no? Aparte. Digo, porque tiene enfermedad, o sea, tiene metástasis en los ganglios. Pará, pero no tiene enfermedad medible. O sea, si la haces, bueno, yo le hice un centinela, que no sé si quedó sin enfermedad, si quedó algún ganglio más también, ¿no? Esa es la realidad. Ah, bueno, pero con ese concepto nunca a la que tiene un ganglio vas a saber. Porque cuando bueno, está bien. Por eso digo, medible no tiene enfermedad, listo, le exploré todo, le saqué solo el centinela, en las imágenes no se veía nada, pero bueno. Pero tiene 10%, el 12% de las pacientes del dostarlimab no tenían enfermedad. Por lo tanto, no tenés un parámetro y un respaldo para decir la dejé sin enfermedad medible, ¿no? Yo estoy discutiendo, no estoy diciendo que lo que vos estás diciendo es una locura, y yo creo que si vos tenés una mutación, tendrías que hacerla, ¿eh? Pero bueno, hasta ahora la evidencia no te dice, sí, mirá, dale tranquilo al dostarlimab, total, pero vos tenés un trabajo que te dice que el dostarlimab mejora el PPS enormemente, y la Orozolove también. Ahora, no tenés la evidencia sin enfermedad actualmente, y justo ayer se lo preguntamos a Anahuaki y a todo, y te dijeron, no hay evidencia para hacer inmunoterapia en pacientes sin enfermedad. Esa es la realidad. Lamentablemente, me encantaría, nosotros tenemos esa costumbre de extrapolar, y después nos encanta hacer trabajos de real world, y decimos, che, ¿por qué no das tan mal? Porque estamos haciendo cualquiera, ¿no? Lo digo objetivamente y criticándome de cosas que yo por ahí le hubiese hecho una linfa, ¿me entendés? Digo, estuvimos una enorme... El miedo siempre es dejarla insuficientemente operada, es como el miedo que uno tiene y que, ante la duda, bueno, a veces, digo, hace poco teníamos una paciente, la discutimos en el Ateneo, de bueno, digamos, hagámosle el centinela, y después, nada, lo discutí el otro día con mi compañera, y si no encontramos el centinela, ya hacerle una linfa es un montón. Pero bueno. ¿Qué pasa si no la haces nada? Si le vas a hacer radioterapia o no. ¿A la mujer? No, bueno, quizás si no tiene ningún factor, no. No, esa paciente vos no la estudiaste, no le hiciste centinela, tiene la inestabilidad, y no le hiciste valoración ganglionar. ¿Qué le haces? Eso es lo que recibí vos, yo, un montón de veces, ¿eh? Sí, o sea, estás preguntando si le haces un restaging o no. Esa es tu pregunta. No, o no. Si le haces un restaging o si le haces radioterapia siguiendo por eso. 9. Es que seguramente le haré radioterapia y ya está. Digo, si no tiene enfermedad medible, nada.
si sacando el ganglio se sigue diciendo. Sí. Y siendo más crítico, te digo, está bien. Yo aplico el GOG99 o el Portec 2, le hago radioterapia, no me mejora sobrevida global. Solo PFS y si recae, la tengo que etcétera. Sí. ¿Qué Así hago? es. Esas son las preguntas. En un tumor que está muy inicial, todo lo que yo haga lo reto a lo que podría hacer después. Sin alterar sobrevida global y alterando, sabemos que la recurrencia cae un poquitito menos de la mitad. Esa es la discusión y el problema, porque lo que vos decís, vos, Luciana, la operaste, yo sé que vos la estás operando criteriosamente, vos también, pero después, la gran mayoría de las veces te pasa esto que te cae esta paciente. ¿Qué haces? Para mí, restadificarla es una exageración, pero por ahí te va a dar una tranquilidad que vos decís, bueno, la restadifico me da negativo, pero la inestabilidad la tiene. Sí, la restadificación no pasa a ser de una información mayor que ya tener la inestabilidad puesta. En el caso de que no haya imágenes con ganglios, digamos, aumentados de tamaño, no tiene ningún sentido, ni restadificar, ni tratar, ni nada. Ya tenés un patrón biológico que te está hablando que es de pronóstico, de mal pronóstico. Y le hago una pregunta. ¿Alguno se atrevería a controlarla? Bajo tu razonamiento se podría. El tema es con qué grupo vos trabajas. Como yo te decía la otra vez, un 13-1, yo dije, es probable que se esté sobretratando a esta paciente por tener un centinela positivo y todo lo demás muy bueno, y casi me matan en el grupo intersociedades, ¿sí? Entonces, una cosa es lo que uno íntimamente siente que puede estar haciendo de más, y otra cosa es en el entorno de la interdisciplina, donde va a haber 7 que van a ver a esa paciente. Entonces, es un tema. Hay que trabajarlo en un grupo cerrado para poder plantear algo por fuera de lo que está, digamos, lo que está propuesto en guías. Sí, yo te comprendo. Esto es lo que se dice internamente, que nuestro mayor enemigo muchas veces es el colega de enfrente. Pero no tenés que... Yo trato de no hacer medicina con ese razonamiento, porque si no, no podés hacer medicina, porque el colega de frente lo tenés en todos lados. Pero sí, la oncología cada vez no descubrimos nada que tiene que ser más que nada atendida por gente que haga gineco-onco y no por solamente sacar un útero y nada más, porque sacar un útero y hacer un centinela no es una cirugía muy compleja. Vamos a ver. Lo bueno es que me quedaría una hora hablando con todos ustedes, pero no tengo quirófano. Le agradezco mucho. Paz, Kenia, como dijiste.